Esta historia comenzó una tarde lluviosa y terminó con una decisión que mi propio hijo jamás imaginó que yo sería capaz de tomar. Mi nombre es Elena. Tengo 68 años. Siempre fui una mujer de mucha fuerza. Crié a 5 hijos sola. Soy viuda desde los 40 años. Trabajé día y noche, haciendo cualquier cosa honesta para darles comida y educación a mis hijos. Nunca le pedí nada a nadie. Siempre fui demasiado orgullosa para hacerlo. De mis 5 hijos, 4 se convirtieron en personas trabajadoras y respetuosas, pero el de en medio, Javier, siempre fue diferente. Desde pequeño mostraba un corazón frío, una ambición que no respetaba ni a su propia madre. Aún así, como toda madre que se respeta, siempre lo defendí, siempre lo protegí, siempre creí que algún día cambiaría. Cuando Javier se casó con Amanda, una muchacha de buena y respetuosa familia, pensé que finalmente iba a madurar. Tuvieron 2 hijos hermosos, mis adorados nietos, y por un tiempo parecía que todo marchaba bien. Javier montó una empresa de construcción, empezó a prosperar y yo me sentía orgullosa de ver a mi hijo abrirse camino en la vida. Pero el dinero cambió a Javier. Se mudó a una casa grande en un barrio exclusivo, comenzó a rodearse de gente adinerada y poco a poco se fue alejando de la familia. Cuando yo lo necesitaba, siempre tenía una excusa. Cuando sus hermanos necesitaban ayuda, Javier siempre estaba demasiado ocupado. Veía que Amanda se sentía incómoda con el comportamiento de su esposo, pero ella era una buena mujer y nunca lo confrontaba delante de mí. Lo que jamás imaginé fue que mi propio hijo sería capaz de humillarme de la manera más horrible. Y todo por una discusión sobre dinero. Aquella tarde fatídica de marzo, cuando las nubes oscuras se acumulaban sobre nuestra ciudad como un presagio de lo que estaba por venir, fui a visitar a Javier a su oficina. Quería hablarle sobre mi hermana Raquel, que estaba pasando por dificultades económicas después de que su esposo perdiera el trabajo. Yo estaba tratando de reunir un poco de ayuda de cada familiar, y sabía que Javier tenía los medios para contribuir. Como hermano mayor y próspero, pensé que era su deber tenderle la mano a la familia. Pero su reacción fue algo que jamás olvidaré mientras viva. Cuando entré a la oficina de Javier esa tarde, él estaba al teléfono cerrando un negocio. Me hizo una seña para que me sentara y esperara, como si yo fuera una clienta cualquiera, no su propia madre. Debí darme cuenta ahí mismo de que algo en él había cambiado, pero una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Cuando por fin colgó, ni siquiera me saludó bien. Preguntó de manera seca qué quería y que fuera breve porque estaba muy ocupado. Le expliqué la situación de su tía Raquel, cómo estaba pasando necesidades con sus 3 hijos adolescentes, y le pedí si podía ayudar con algo de dinero prestado. No era un favor, era un préstamo que sería devuelto en cuanto su esposo encontrara trabajo. La reacción de Javier me dejó helada. Se rió con amargura y dijo que estaba cansado de que toda la familia corriera a él cada vez que necesitaban dinero. Comentó que yo debía dejar de ser intermediaria de esas cosas, que cada quien tenía que arreglárselas por sí mismo, como él lo hizo. Traté de explicarle que la familia es la familia, que cuando Dios nos bendice con prosperidad, es nuestra obligación ayudar a los que están en dificultad. Fue entonces cuando perdió la paciencia. Gritó diciendo que estaba cansado de mantener a todos, que no era un banco para estar prestando dinero, que yo ya estaba envejeciendo y me estaba volviendo una carga, además de que debía aprender a no meterme en asuntos que no me correspondían. Me quedé incrédula con la manera arrogante y despectiva en que me trataba. No imaginaba que la humillación apenas comenzaba. Me levanté despacio y le dije que estaba decepcionada del hombre en el que se había convertido. Le recordé que su abuela, mi madre, debía estarse revolviendo en la tumba al ver cómo su nieto había olvidado los valores que ella tanto inculcó. Entonces, Javier hizo algo impensable. Tomó las llaves de su coche, dijo que me daría una lección de por qué no debía meterme en la vida de los demás y me ofreció llevarme a casa. Ingenuamente creí que cambiaría de idea o que se arrepentiría de la forma en que me trató, y por eso acepté la ida. Durante el camino no dijo ni una palabra.
Cuando llegamos cerca del mercado, a unos 3 kilómetros de mi casa, Javier detuvo el coche y me dijo fríamente que bajara. Miré el cielo, que estaba cargado de nubes negras, y le comenté que iba a llover. Él respondió que un poco de lluvia me haría bien, que me ayudaría a refrescar la cabeza y a dejar de meterme en la vida de los demás. Bajé del coche sin poder creer lo que estaba pasando. Antes de acelerar, Javier bajó la ventana y gritó que cuando dejara de ser una vieja entrometida, tal vez volvería a respetarme. El carro desapareció en la esquina, llevándose consigo el último pedazo del amor que todavía sentía por ese hijo. La lluvia comenzó a caer antes de que pudiera encontrar un lugar donde resguardarme. Primero fueron unas gotas gruesas, después se convirtió en una tormenta que parecía reflejar todo el dolor que sentía en el corazón. Ahí estaba yo, una mujer de 68 años, caminando sola por las calles mojadas, cargando no solo con el peso de los años, sino sobre todo con el peso de la decepción. Cada paso que daba en ese lodo, cada gota de lluvia que corría por mi rostro, me hacía recordar todas las veces que protegí a Javier, todos los sacrificios que hice por él. Recordé cuando era niño y tuvo neumonía, cómo pasé noches enteras a su lado, rogándole a Dios que no se llevara a mi muchachito. Recordé cuando quiso estudiar en una escuela privada cara y cómo vendí mis únicas joyas de oro, herencia de mi madre, para pagar sus colegiaturas. La lluvia era tan fuerte que tuve que refugiarme bajo la marquesina de una farmacia. El farmacéutico, un señor amable llamado don Aurelio, me ofreció un café caliente. Mientras esperaba a que pasara la tormenta, comencé a platicar con él sobre la vida, sobre los hijos, sobre las decepciones. Don Aurelio me escuchó con paciencia y me dijo algo que quedó grabado en mi alma. A veces necesitamos dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones para que aprendan el valor de lo que perdieron. Cuando por fin llegué a casa, estaba empapada hasta los huesos. Mi ropa chorreaba agua, mis zapatos hacían ruido a cada paso y sentía como si hubiera envejecido 10 años en una sola tarde. Me di un baño caliente, me puse mi bata más cómoda y me senté en la poltrona donde siempre rezaba el rosario. Pero esa noche, en lugar de rezar, me quedé pensando en cómo había dado tanto amor a una persona que fue capaz de humillarme de esa manera, pensando en cómo mis otros 4 hijos jamás me tratarían así, cómo siempre me respetaron y me cuidaron con cariño, pensando en lo injusta que había sido conmigo misma, siempre disculpando a Javier, siempre justificando sus malos comportamientos. Aquella madrugada tomé una decisión. Decidí que nunca más sería tapete de nadie, ni siquiera de mis propios hijos. Decidí que iba a reescribir mi testamento y repartir mi herencia solo entre los hijos que realmente me honraban como madre. Y sobre todo, decidí que si Javier quería recuperar mi perdón y mi amor, tendría que demostrar que lo merecía. Lo que no imaginaba era que el destino me daría esa oportunidad mucho más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente de aquella tormenta terrible, desperté con un valor distinto en el corazón. Era como si la lluvia no solo hubiera lavado mi ropa y mi cabello, sino también las ilusiones que alimentaba sobre Javier. Pasé la mañana organizando mis papeles, buscando los documentos de la casa, la pequeña herencia que me había dejado mi esposo y, sobre todo, buscando el testamento que había hecho años atrás. Era mediodía cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea, una voz que no reconocí de inmediato preguntó si yo era Elena, la madre de Javier. Cuando confirmé, la mujer se identificó como secretaria de un despacho de abogados y me dijo que necesitaba hablar urgentemente conmigo sobre una situación relacionada con mi hijo. La secretaria explicó que no había podido localizar a Javier, pero que mi número estaba registrado en el sistema como contacto en caso de emergencia. Mi corazón de madre se aceleró. Por más herida que estuviera, Javier seguía siendo mi hijo, y el instinto materno pesó más que el resentimiento. La mujer explicó que Javier estaba en serios problemas financieros, que su empresa había quedado involucrada en un fraude cometido por un socio y que corría el riesgo de perderlo todo, incluida la casa donde vivía con su familia. 2 horas después, Javier estaba en la puerta de mi casa.
Se veía desesperado, con los ojos rojos de tanto llorar. Por primera vez en años, mi hijo estaba ahí pidiendo mi ayuda. No solo financiera, sino también necesitaba el consuelo de su madre. Me contó toda la historia, cómo su socio había desviado dinero de la empresa, cómo los clientes estaban demandando a la constructora, cómo los bancos estaban cobrando préstamos que él no podría pagar. Dijo que Amanda estaba aterrada con la posibilidad de perder la casa, que los niños aún no sabían nada, pero que pronto sería imposible ocultar la situación. Javier lloró frente a mí, como no lo hacía desde que era niño. Me pidió perdón por la forma en que me había tratado el día anterior. Dijo que estaba desesperado y que había descargado en mí toda la presión que sentía. Me rogó que lo ayudara. Dijo que yo era la única persona en el mundo que todavía creía en él, la única que podía salvarlo de esa situación. Explicó que necesitaba 50,000 pesos para pagar las deudas más urgentes y tratar de renegociar el resto. Dijo que sabía que era mucho dinero, pero que yo tenía la casa liquidada, algunas economías, y que quizá podría pedir un préstamo usando el inmueble como garantía. Me prometió que me devolvería todo en cuanto lograra reorganizar la empresa. Mientras escuchaba a mi hijo suplicando ayuda, recordé las palabras de don Aurelio en la farmacia. A veces necesitamos dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Y fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Miré a Javier, a ese hombre que me había humillado menos de 24 horas antes, y sentí una calma extraña apoderarse de mi corazón. Era como si todos los años de decepciones, todos los momentos en que me faltó al respeto, todas las veces que puso el dinero por encima de la familia, desfilaran en mi mente como una película en ese instante decisivo. Me levanté despacio del sillón, fui a la cocina y le traje un vaso de agua, pues estaba visiblemente nervioso esperando mi respuesta. Me senté de nuevo y le dije: «Javier, ayer me dejaste bajo la lluvia para darme una lección. Dijiste que yo necesitaba aprender a no meterme donde no era llamada. Hoy estás aquí, rogando que me meta en tu vida de la forma más profunda posible». Vi el desespero crecer en sus ojos mientras seguía hablando. Le expliqué que durante todo el camino empapada hasta llegar a casa, pensé mucho en nuestra relación, en el tipo de hijo en que se había convertido y en el tipo de madre que yo había sido. Le dije que quizá me equivoqué al protegerlo demasiado, al justificar siempre sus malos comportamientos, al nunca dejarlo enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Javier empezó a ponerse pálido cuando entendió a dónde quería llegar. Intentó interrumpirme, dijo que estaba arrepentido, que nunca más haría algo así, que había aprendido la lección. Pero yo seguía hablando, con la firmeza que siempre tuve, pero que había olvidado usar con él. Le conté que esa mañana había revisado mi testamento y descubrí algo interesante. Toda mi herencia estaba dividida en partes iguales entre mis 5 hijos, incluso él. Pero que ahora iba a redactar una nueva versión de ese documento, y esta vez Javier no recibiría ni un solo centavo. Su rostro se puso blanco como papel. Dijo que no podía hacerme eso, que era injusto, que él era mi hijo. Le respondí que ser mi hijo significaba respetarme, honrarme, cuidarme en mi vejez, y que había fallado en todos esos aspectos, que los otros 4 hermanos merecían repartirse lo que yo había construido con tanto esfuerzo. En cuanto al préstamo que tanto necesitaba, le dije que mi respuesta era la misma que él me dio cuando pedí ayuda para su tía Raquel: que cada quien se las arregle solo. Javier salió de mi casa ese día completamente destrozado, sabiendo que había perdido no solo la herencia, sino sobre todo el respeto de su propia madre. Hoy, 2 años después, todavía intenta recuperar mi perdón. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar y algunas lecciones tienen que aprenderse de la manera más dolorosa posible.